En 60% de los niños menores de 5 años que fallece, la causa directa de muerte es la deshidratación secundaria a la pérdida exagerada de líquidos y electrolitos. Las enfermedades diarreicas en México aún ocupan uno de los primeros lugares como causa de morbilidad en menores de 5 años, generando 20% de la demanda de consulta en los servicios de salud y 10% de las hospitalizaciones pediátricas. Este grupo de edad presenta entre 2 y 4 episodios diarreicos al año. 1 de cada 3 casos ocurre en menores de 5 años, quienes presentan entre 3 y 6 episodios diarreicos por año y generan altas tasas de hospitalización y demanda de consulta médica. Los rotavirus son virus descritos inicialmente en animales y que en 1973 fueron descritos en Australia, Inglaterra y Canadá en humanos. La literatura inicial les dio nombres como reovirus, orbivirus, duovirus y virus de la gastroenteritis infantil. Como resultado de su aspecto de rueda, se sugirió el término rotavirus. En México, los rotavirus ocupan el primer lugar como causa de infección intestinal, seguido de los adenovirus, astrovirus, calcivirus y virus Ningbock. El virus se encuentra en heces de personas infectadas, por lo tanto este es su mecanismo de transmisión conocido y se relaciona ampliamente con los hábitos higiénicos. El virus sale a través de las heces y puede permanecer activo varios días sobre superficies y objetos como pañales, manijas, centro de cambiado de pañales, guarderías, hospitales, entre otras. Los rotavirus infectan las células de las vellosidades del intestino delgado. Se multiplican en el citoplasma de enterocitos y los lesionan, haciendo que disminuyan su superficie de absorción de la mucosa, lo que conduce a diarreas mal absortivas. La excreción viral suele persistir durante 2 a 12 días en pacientes ya sanos. El periodo de incubación es de 1 a 3 días y algunos síntomas esenciales son diarrea líquida, fiebre, dolor abdominal y vómito con la consecuente deshidratación. El mecanismo de transmisión es fecal-oral. Necesitas haberte expuesto a heces de un paciente que haya evacuado rotavirus y la verdad es que por cada mililitro de heces se pueden contener hasta 7 billones de virus y para infectarnos solo necesitamos 100 virus, entonces el mecanismo es muy fácil. Otro de los mecanismos del que se ha hablado es a través del contagio con fomites y la vida media del virus a la intemperie es alta, por lo tanto pudiera considerarse otra vía. El rotavirus infecta a más de 90% de los niños de alrededor de los 2 años, tanto en países ricos como en países pobres, sin importar el nivel de saneamiento y desarrollo económico. Sin embargo, difiere el pronóstico de acuerdo con el nivel socioeconómico. Estudios nacionales señalan a los rotavirus como el agente enteropatógeno más frecuente identificado en lactantes y niños pequeños, principalmente en menores de 24 meses. Se estima que estos agentes son responsables de 20 a 70% de las hospitalizaciones pediátricas y de estas 20% de las muertes por diarrea son atribuibles a rotavirus. En el mundo, el rotavirus es la causa principal de gastroenteritis aguda con diarrea grave y deshidratación en menores de 5 años. Cada año, causa 114 millones de episodios de gastroenteritis, incidencia, 24 millones de consultas, 2.4 millones de hospitalizaciones en menores de 5 años, 20 al 50% de las hospitalizaciones por diarrea y 611,000 muertes infantiles, 80% en países pobres, que a su vez representan 5% de la mortalidad infantil mundial. De acuerdo a los datos arrojados por el Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2000 y 2007, la mortalidad por EDA en menores de 5 años disminuyó 42%, con una mortalidad de 22.9 defunciones por 1.000 menores de 5 años en el año 2000, contra 13.2 defunciones por 1.000 menores de 5 años en 2007. Los estados que presentaron las mayores tasas de mortalidad en menores de 5 años en el año 2010 son Chiapas,
con una tasa de mortalidad de 28.4 por 100.000 menores de 5 años, seguido por Oaxaca con 17.1, Puebla 13.6, Yucatán 11.7, México 11.4, Tlaxcala 11.1, Veracruz 10.6, Sonora 10.5, Chihuahua 10.5 y Quintana Roo con 10.1 defunciones por 100.000 menores de 5 años. Concretamente, el promedio de gasto para los padres de un niño con una infección por rotavirus es de 3.900 pesos, consecuencia sobre todo con una pérdida media de 2 días y medio de trabajo. En particular, cuando la causa de la diarrea es el rotavirus, los padres tienen que faltar al trabajo un promedio de 1 día y medio o más. La gastroenteritis aguda y especialmente la producida por el rotavirus constituyen una importante fuente de gasto económico indirecto, fundamentalmente a expensas de abstenismo laboral. Los datos más comúnmente encontrados en los pacientes con rotavirus son que empiezan con vómito, que esto puede ser unas 24 horas previas, dolor abdominal, evacuaciones diarreicas en un número en promedio desde 6 hasta 10 o 15 evacuaciones por día. Otra asociación podría ser el dolor abdominal. Son los 4 síntomas más frecuentes. En una forma sencilla podemos decir que el rotavirus tiene algunas enzimas que interactúan con el sistema de eliminación de agua de las células enterales. Estas enzimas o proteínas alteran este metabolismo y entonces el individuo produce agua y la elimina en grandes cantidades. Esto normalmente no sucede a menos que tengas una infección por algún enteropatógeno, que es al grupo que pertenece al rotavirus. Tenemos 15 años que los casos han disminuido en forma evidente. La temporada invernal, que es la temporada epidémica de la presencia de la infección, ya no tenemos el número de casos que teníamos. Existen diversos métodos que pueden emplearse para realizar el diagnóstico de rotavirus. La técnica de elección dependerá del equipo y reactivos de que se disponga. Las características clínicas de la diarrea por rotavirus son inespecíficas, por lo que su confirmación debe hacerse con pruebas de laboratorio a partir de muestras fecales, las cuales son requeridas para realizar la vigilancia epidemiológica. Uno de los métodos que se emplean para este diagnóstico es la detección de antígeno viral específico por inmunoensayo, ELISA, dirigidos a un antígeno de grupo común a todos los rotavirus del grupo A. El tratamiento de elección para los pacientes con rotavirus es únicamente evitar la deshidratación. El vidrio cerebral es la sustancia de rehidratación que tenemos en los servicios de salud y que tiene tanto los electrolitos necesarios, que son sodio, cloro, potasio, que se pierden en el momento en que uno vomita o tiene evacuaciones diarreicas, con los requerimientos estrictos para poder hidratar al paciente. En los estados que iniciaron la vacunación contra el rotavirus en 2006, la reducción anual promedio del número de defunciones se aceleró de 5.7% anual entre 2000 y 2005 a 16.9% anual entre 2006 y 2007. En cambio, en los estados que no iniciaron la vacunación contra el rotavirus en 2006, la reducción anual promedio del número de defunciones solo se aceleró de 10.1% anual entre 2000 y 2005 a 14.7% anual entre 2006 y 2007. Las medidas de prevención comunes para todos los enteropatógenos es higiene de manos. Rotavirus tiene alguna dificultad para ser eliminada solo con agua y jabón. Cuando tengamos brotes o sospechas o tengamos un paciente, ya sea en casa o en la atención médica, con diarrea acuosa, también tenemos que agregar alcohol gel a nuestra higiene de manos, porque es como se elimina rotavirus. En cada una de las instituciones que hemos mencionado, hospital, consultorio o centro de salud, nuestra labor es desinfectar, limpiar, estar con el lavado de manos y tener las medidas de precaución. Y por supuesto, la mejor medida de prevención es la vacuna, que se debe aplicar 2 veces o 3 veces, dependiendo la que ofrezca el sector salud en ese momento, en sus momentos, porque no puede ser aplicada después de los 6 meses de edad. Hay que hacer hincapié
cuando atendamos niños como niño sano, mencionarle a la madre que tiene que cumplir los tiempos porque después de los 6 meses no se puede aplicar la vacuna y entonces el paciente va a quedar desconectado.